Toma la ruta, Ruta al Aire. Entérate de temas públicos, cultura y participación ciudadana. Toma la ruta, Ruta al Aire. Hoy, en Ruta al Aire. Marchan 7,000 chihuahuenses en contra de la reforma electoral. Pues que es una acción inconstitucional, donde están atentando contra nuestros derechos. El INE es quien nos representa a todos los mexicanos. Consejeros electorales dialogan con juventud sobre democracia y participación ciudadana. Pues ya lo señalábamos, tanto mi compañera Geo como mi compañero Ricardo señalábamos la importancia de la juventud como primeros votantes, pero también nos ha generado la preocupación que se ha señalado aquí. El gran porcentaje de los votantes en México y en el mundo son jóvenes. En Ruta en la Salud, cuidado con las enfermedades respiratorias. Durante esta temporada invernal es importante tener algunas medidas, como las son de abrigarnos bien del frío, evitar los cambios bruscos de temperatura, sobre todo tapándonos en nariz y boca. Y en Ruta en la Cultura, Marcelo Olivas borda sus sueños y contribuye al rescate de una tradición muy mexicana. Mi interés siempre fue el textil, ¿no? De alguna otra manera siempre estuve relacionado con el tejido, y es que vengo de familias de mujeres tejedoras, ¿no? Esto es Ruta al Aire. Mi nombre es Luisa Flores. Y mi nombre es Rolando Nájera, y es un gusto saludarles desde el 106.9 FM de Radio Universidad, así como a través de las redes sociales del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Comenzamos con la información. Toma la ruta, Ruta al Aire. Cerca de 7,000 chihuahuenses salieron a las calles para formar parte de la marcha por la defensa del Instituto Nacional Electoral INE. El contingente recorrió las vialidades Universidad Venustiano Carranza y culminó en la Plaza del Ángel. En su mayoría, las personas asistieron ataviadas con playeras rosas y blancas a esta manifestación ciudadana, en contra de la reforma electoral planteada desde la Federación. La marcha se efectuó como parte de Sí por México, movimiento que convocó a la realización de actividades similares en ciudades del estado, del país o en ciudades de la Unión Americana. En el recorrido participaron desde niñas, niños, jóvenes, hasta personas adultas mayores, quienes decidieron hacer patente su descontento por la decisión gubernamental. Toma la ruta, Ruta al Aire. Ahora es tiempo de la sección Ruta en la Cultura. Hoy nos acompaña Marcelo Olivas, quien a través del bordado impulsa una tradición muy mexicana. Vamos a escuchar esta interesante entrevista. Toma la ruta, Ruta al Aire. Gracias por estar con nosotros en Ruta al Aire, y es momento de Ruta en la Cultura. Y se encuentra con nosotros Marcelo Olivas Torres. Ay, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, y muy agradecido que me hagas este espacio. Sobre todo también mandarle saludos a tus radioescuchas, a quienes te ven a través de la transmisión en vivo, y bueno, quien sintoniza este programa. Bueno, Marcelo, pues bueno, vienes aquí a platicarnos sobre las cosas tan interesantes que haces. Eres artista plástico y en el último tiempo te has dedicado al rescate del bordado, al rescate de los textiles. Cuéntanos cómo nació esta inquietud de dar clases de bordado y de exponer también el arte que realizas a partir de esta tradición que es el bordado, ¿no? Claro, fíjate que es muy curioso, y te voy a hacer así un breve como resumen de esta historia que nos trajo hasta aquí el día de hoy. De formación tengo artes plásticas, que es dibujo y pintura, curiosamente, y terminé haciendo una cosa totalmente distinta. Mi interés siempre fue el textil, ¿no? De alguna otra manera siempre estuve relacionado con el tejido, y es que vengo de familia de mujeres tejedoras, ¿no? Entonces yo lo vi como muy cotidiano, ¿no? Estas reuniones en la platiquita, el cafecito, y platicar y hacer comunidad y familia, ¿no? Entonces siempre hubo como este interés de formar parte de estos círculos, y afortunadamente el primer acercamiento pues fue en casa, ¿no? Donde se me abrieron las puertas a aprender lo básico, ¿no?
Ya más adelante, en pues intereses profesionales, vi que estaba como muy presente este elemento que me remitía completamente a cuestiones identitarias, ¿no? Que yo lo vivía con mi familia. Y bueno, pues así fue este acercamiento al tejido ya de manera un poquito más profesional y que me llevó pues a prepararme en distintos lados, en viajar, en conocer y finalmente, que es decir, quedarme como con esta materia para ser como mi estandarte, ¿no? Para producir arte. Así es, y es algo muy bonito porque es algo que es una tradición que vemos, como tú bien lo dices, en la familia, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, a mi mamá, a mi abuela, bordando. Incluso una de mis tías tejía lo que son artículos para las casas, para el ¿no? hogar. De adorno. Claro. Y de hecho, de ahí vivía. Bueno, no vivía 100% de ahí, pero sí vendía los productos y pues se ayudaba para la economía. Entonces, es algo que es una tradición pues muy bonita porque une familias. Y como tú dices, ¿no? Se hacen círculos del tejido. Claro. Y ahí vas conociendo a tus tías, a tus hermanas. Pero además, ahora en estos tiempos en los que bueno, pues tenemos más apertura y ya estamos viendo que las actividades no son solo para mujeres o solo para hombres. Ahorita vemos que un círculo de tejido, pues es para todas las personas, ¿no? Para todas aquellas personas que quieran aprender este oficio y no importa si eres hombre o si eres mujer, ¿no? Claro, fíjate que ese es un punto bien importante que de alguna otra manera trato como de tocar en mi trabajo, ¿no? Finalmente soy un hombre que está haciendo una práctica que comúnmente se le asocia a lo femenino y a la mujer. Pero ese es un discurso bien importante que es mencionar, ¿no? Que es hablar sobre como esta crítica a las imposiciones que hay respecto a veces al género, ¿no? Y sobre todo en el lado de los hombres que también podemos relacionarnos como con esta parte a lo mejor estética, sentimental, o que también podemos formar parte de estas actividades y de igual manera las mujeres pueden desenvolverse en cualquier ámbito. Finalmente todo es como, no sé, pensaría, voy a decir, modos y costumbres que quizás a veces hemos venido como cargando un poquito, pero esa es también una bandera, ¿no? Decir, oye, pues no pasa absolutamente nada, ¿no? Y afortunadamente a nivel mundial se está dando un movimiento muy grande de hombres tejedores, ¿no? De hecho, Chile lleva la bandera de un movimiento exclusivamente de hombres tejedores que van a puntos bien importantes, como por ejemplo a cárceles, ¿no? Imagínate, ¿no? Llevar una actividad de tejer a una cárcel. Entonces es bien interesante todos estos diálogos que están surgiendo a partir de prácticamente llevar agujas, hilo, textil y producir y reconciliarte a lo mejor con personalmente. Entonces ese es un discurso muy lindo que creo que el textil aborda, ¿no? Y aparte toda esta lectura también, ¿no? De que México es tradicionalmente conocido por sus textiles. Entonces tiene muchas lecturas que vale la pena poner sobre la mesa. Sí, y qué padre romper estos estereotipos a través del arte y de la cultura y de la tradición y llevarlo más allá, no solo en cuestión de género, sino también llevarlo más allá, llevarlo a galerías. Claro. Como tú lo has hecho, ¿no? Platícanos, ¿dónde has expuesto tus trabajos que has realizado a partir del textil? Sí, mira, bueno, aquí en Chihuahua debo decir que muy agradecido, ¿verdad? Que siempre me han abierto las puertas. Pero fuera de Chihuahua, pues he estado recientemente, voy a estar en Marfa, en Texas. He estado en China también. Y bueno, pues esperemos que se vayan abriendo. Hay otros panoramas en Ciudad de México, en el país también otras galerías. Pero lo que se viene así próximamente es esta exposición en Marfa, en Texas. En Texas. ¿Cuándo Sí. ¿Cuándo tenemos esta exposición? ¿Qué fecha? Mira, así próximo, ya sacando la agenda, el próximo miércoles voy a estar exponiendo en Poliforum, que es el edificio de rectoría. Están cordialmente invitados y invitadas, es a las 8 p.m. Y bueno, quizás para diciembre, enero va a estar esta exposición en Marfa, que es como una galería bien interesante que promueve justamente el arte de artistas propiamente LGBT. Entonces es padre, ¿no? Formar parte de estos espacios, ¿no? Y qué bien también porque aquí también estamos rompiendo
otro estereotipo, ¿no? También, se le está dando voz y se le está dando presencia a un grupo que ha sido relegado históricamente, ¿no? Claro. LGBT. Sí, y el textil tiene muchos matices. A lo mejor yo, porque soy bien apasionado del tema, te lo voy a decir. Tiene muchas cargas que ha traído en contra. De entrada siempre ha sido asociado a la mujer, y sabemos que en el arte hubo una fuerte presencia del hombre blanco y occidental, ¿no? Quienes dictaron la cultura, y esto es arte hasta casi el día de hoy. Por otro lado, el textil siempre está asociado a la artesanía. Sí, sabes, y por artesanía a veces se entiende a pueblos originarios, a trabajo no racional, arte menor, y bueno, a veces lo comparan con, es que esto es bellas artes con mayúsculas, y esto es artesanía, y este es un material muy ordinario, y cómo lo vas a comparar con el óleo o con la gran escultura, ¿no? Entonces, también el textil viene un poquito a cuestionar, ¿no?, estos discursos de cómo se ha construido el arte, entre comillas, y cómo ha habido pues una fuerte presencia de dominación, y que ha dejado de lado a ciertos grupos, a ciertos tipos de artistas, y es importante, ¿no?, también mencionar que de alguna otra manera el textil que se hace ahora desde el arte, con crítica social, toca estos temas. Así es. Y oye, y también das talleres de textiles, ¿no? ¿Qué sucede en estos talleres? ¿Cómo los formas? ¿Quiénes participan? ¿Cómo se va dando esta interacción entre las personas que están aprendiendo a bordar y que pues también están aprendiendo otras cosas? No solo el bordado en sí, ¿no? Sí. Sino a lo mejor toda tu historia de vida ahí también se claro, plasma. Finalmente a veces, como les digo en clase, el bordado o el tejido viene siendo el pretexto para dialogar muchos temas. Casualmente, una lectura psicológica que tiene el tejido está muy relacionada con el tema del amarre, pero viéndolo desde el amarre como el no soltar, no dejar ir. Y llegan muchos alumnos y alumnas a clases con temas de duelo, ¿sabes? Como esta idea de, hoy me aferro y no quiero soltar. Y me ha tocado como esa constante, ¿no? Te lo puedo decir, a lo mejor es a mí quien me ha pasado en lo personal, pero sí me sucede mucho que llegan personas con temas de duelos de cualquier tipo, ¿no? Y la clase termina siendo como esta actividad terapéutica bien interesante. Y bueno, hay distintos grupos, ¿no? En mi grupo como cotidiano es ya como una convivencia muy normal, pero cuando trabajamos con poblaciones como muy específicas o talleres dedicados completamente a hombres, en un inicio sí hay ciertas resistencias, ¿no? Es como, bueno, sí vengo a bordar, pero yo no te voy a bordar florecitas, ¿no? Entonces, finalmente creo que al avance del taller nos venimos dando cuenta que pues no pasa nada, ¿no? Finalmente, si bordas florecitas o jardines bonitos o cosas completamente diferentes, eso es lo importante del taller, ¿no? Como sembrar esta duda de la pregunta y de cuestionarte, ¿no? Más adelante si realmente pasa algo, ¿no? Si lo haces. ¿Y estos talleres que tú das, para quién son? ¿Quiénes pueden acudir a ellos? Para cualquier persona. Normalmente estoy ofreciendo talleres online cada mes con temáticas completamente diferentes. Y bueno, también creo que el 3 y el 10 de diciembre voy a estar dando un taller presencial completamente enfocado al tema navideño. En mis redes sociales pueden encontrar toda la información. Y bueno, ¿cuáles son mis redes? tus redes sociales para que las personas que estén interesadas en aprender de bordado, en aprender esta tradición, pues te busquen? En Instagram me encuentran como @soy Marcelo Olivas, y en Facebook Marcelo Olivas Torres. Ahí estoy bien al pendiente, ahora sí, bien al pendiente del trabajo en redes, honestamente. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, gracias por compartirnos pues lo que haces, y no sé si tengas algún mensaje ya para finalizar esta entrevista. Nada, agradecer también por la invitación, que me tomen en cuenta de platicar, siempre lo hago con mucho gusto. Mandarle saludos a Katy también, que tuvimos la fortuna de topármela aquí en los pasillos. Y nada, muchas gracias, de verdad, siempre voy a agradecer este tipo de oportunidades, y los espero en algún curso o alguna clase.
Muchas gracias y pues también ahí estaremos pendientes de lo que hagas próximamente. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes también por estar con nosotros aquí en Ruta en la Cultura. Toma la ruta. Ruta al aire. El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua se ha posicionado como uno de los organismos públicos locales electorales más vanguardistas del país. La urna electrónica, diseñada por la Dirección de Sistemas, es cada vez más solicitada en diversas elecciones y jornadas de participación ciudadana. Hola, soy Marion Durán y soy técnico de educación cívica del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Lo que tenemos aquí es una urna electrónica. Aproximadamente contamos con 300 de ellas para el préstamo de instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales, sector empresarial. En mi dirección, en mi coordinación y desde mi puesto, lo que hemos hecho es dar este préstamo para sociedades de alumnos y entre otras como la consulta ciudadana, el plebiscito y otros que hemos hecho históricamente. El uso de urnas electrónicas garantiza precisión y rapidez en los resultados. Las urnas y mamparas tradicionales, como ustedes lo saben, son con boletas. Este procedimiento es mucho más difícil a la hora de contabilizar la participación que se lleva a cabo en estos ejercicios democráticos. Sin embargo, la urna electrónica facilita esto porque el programa que se ha elaborado por la Dirección de Sistemas tiene un conteo rápido. Al finalizar, la impresora de esta urna que podemos ver a continuación imprime un ticket delante de las personas que se encuentren llevando a cabo este ejercicio democrático y podrán obtener los resultados al instante. Sigue la ruta, Ruta Express. Te invitamos a consultar la edición número 8 de la revista Ruta Ciudadana. Durante estos 25 años, el instituto se ha dado a la tarea de organizar elecciones, promover la educación cívica e impulsar la participación ciudadana, así como de abrir cada vez mayores espacios de conversaciones, y esto se ve plasmado en cada uno de los números de la revista Ruta Ciudadana. En esta ocasión podrás conocer las reglas necesarias para la creación de nuevos partidos locales, qué ha pasado con las solicitudes de referéndum, y cómo se dio la jornada de presupuestos participativo mediante el voto electrónico por Internet. También encontrarás artículos relacionados con las juventudes y la niñez, entre ellos el concurso nacional de debate intercultural. En temas de derechos políticos electorales de las mujeres, te presentamos las actividades para prevenir y erradicar la violencia política en contra de las mujeres en razón de género, como la Red Nacional de Mujeres Electas y los talleres en diferentes municipios del estado. En la sección de entrevista, Luis Fernández Castro, visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nos habla de identidad indígena y derecho a la consulta. Y Gloricela García, consejera electoral de Sinaloa y presidenta de la AMCE, comparte los objetivos y los alcances de la Red Nacional de Mujeres Electas. También encontrarás reflexiones sobre la democracia, expresadas por Gilberto Sánchez Esparza, Celi Selene Ronquillo Chávez, Servando Pineda Jaime y Juan Fernando Guerrero González. En nuestro almanaque te compartimos sobre el efecto Matilda y la aportación de las mujeres científicas. En la sección de cultura te espera la historia del Palacio de Alvarado y además reseñas de cine, deporte y movimientos sociales. Busca Ruta Ciudadana en la biblioteca virtual de la página del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, que es www.ieechihuahua.org.mx. Sorpréndete de la información que encontrarás aquí. El Instituto Estatal Electoral cumple 25 años más cerca de ti. El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua nace un 26 de febrero de 1997 al servicio de la democracia. Sus principales tareas son organizar elecciones, jornadas de participación ciudadana y promover la cultura cívica. Desde su creación, ha organizado, dirigido y vigilado las elecciones y demás procesos que requieran consulta pública en el Estado, y está compuesto de un órgano central de mayor jerarquía denominado Consejo Estatal y los órganos distritales y municipales. En estos 25 años, se han emitido acciones afirmativas a favor de mujeres, pueblos originarios y actualmente trabaja en la implementación de acciones que garanticen los derechos político-electorales de todas las personas.
Actualmente, el Consejo Estatal del IE está integrado por Yanko Durán Prieto como consejera presidenta y como consejeras y consejeros electorales Frida Libertad Licano Ramírez, Georgina Ávila Silva, Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz, Víctor Yuri Zapata Leos, Ricardo Centeno Fernández y Gerardo Macías Rodríguez. Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. 25 años contigo en la democracia. Toma la ruta. Ruta al aire. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta en Ruta al Aire, donde le presentamos información sobre democracia y participación ciudadana. La consejera electoral del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, Georgina Ávila Silva, y los consejeros electorales Víctor Yuri Zapata Leos y Ricardo Centeno Fernández dialogaron sobre la democracia y participación ciudadana con jóvenes del TEC de Monterrey, Campus Chihuahua. El primero en tomar la palabra fue Zapata Leos, quien habló sobre el tema ¿de dónde venimos? Plática con la que recordó la forma en que se realizaban las elecciones hace 30 años y cómo el nacimiento de autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales cambiaron el sistema democrático. Y en este primer ejercicio, pues queremos participar justamente con esta temática que nos señalaba Tauri, tiene que ver con el desarrollo democrático en Chihuahua y en México. La parte que quiero yo exponer de inicio sobre esta temática, y lo señalaba también Tauri, era de dónde venimos cuando no había justamente hoy, como existen hoy, autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales. ¿Qué pasaba antes cuando las elecciones se organizaban por otro tipo de autoridades distintas a los que hoy conocemos como institutos electorales? Y para eso quisiera recordar un poco un texto que hace poco releía del maestro José Saramago, a propósito de una conferencia del maestro José Saramago en el Tecnológico de Monterrey Campus Morelia en 2004, en donde él exponía dentro de una cátedra Alfonso Reyes algunos planteamientos sobre la democracia. Y él hablaba que la democracia pues era un tema que parece que era un tabú en la sociedad, que no se discutía, y que tenía el problema justamente del uso del lenguaje, dice. En el lenguaje utilizamos palabras para describir cosas, pero luego mal usamos las palabras para no volver a discutir sobre esas cosas. Y lo mismo pasa con la democracia. Es una palabra que sabemos que tiene un significado, pero por lo mismo ya no la discutimos. Y pensamos que es algo ya dado, que ya no tiene que debatirse, que ya no tiene que dialogarse, que incluso son palabras o conceptos que no cambian en el tiempo. Y la democracia debe ser, lo decía él, un concepto que tiene que ir ajustándose, modificándose en la nueva realidad social. Un poco la idea de estos diálogos con los jóvenes es platicar justamente de esta idea de democracia que parece que es un concepto dado, un concepto teórico, filosófico, pero en realidad es un concepto o una palabra que describe cosas que son adecuadas a nuestra realidad y que cada uno de nosotros tendremos un concepto distinto, y de eso se trata, discutir lo que es la democracia. En ese sentido, pues el planteamiento es ¿qué pasaba hace muchos años cuando no había órganos especializados, sobre todo aquí en Chihuahua y en México, que se encargaran de la organización de las elecciones? Déjenme les platico. Justo Chihuahua es un parteaguas en ese llamado desarrollo democrático de autoridades electorales, porque antes de los años 80, o hasta los finales de los años 80, en particular 1988, las elecciones las organizaba el propio ejecutivo, el propio gobierno, a través de una dependencia, de una organización, de una comisión electoral de la Secretaría de Gobernación. Y esas elecciones pues obviamente instalaban casillas, seleccionaban funcionarios de las mismas, acudían los partidos políticos a representarte en las casillas y recibían la votación. Pero justo en Chihuahua, dos elecciones fueron paradigmáticas
La elección municipal de 1983 y la elección estatal para renovar al gobernador o gobernadora de 1986, en la que se acusaba el fraude electoral, que el partido en el gobierno y el gobierno habían hecho fraude a las elecciones. Y entonces no había ganado el que había tenido la mayor cantidad de votos. Eso generó una inconformidad ante las instancias internacionales, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que produjo justo una recomendación al Estado mexicano para que mudara a un sistema de heterocalificación y heteroorganización de las elecciones. Es decir, que nunca más el gobierno organizara las elecciones y nunca más el gobierno o algún ente del Estado como el Poder Legislativo resolviera los conflictos de las elecciones. Y entonces fuimos mudando en un esquema en el que, otra vez, Chihuahua fue parteaguas en 1993 en crear órganos electorales independientes, separados del gobierno, que organizara las elecciones, y luego un órgano también autónomo, un tribunal electoral que resolviera los conflictos. Y desde 1994 pues existe tanto un tribunal de elecciones, en un primer momento se llamó Chihuahua el Tribunal Estatal de Elecciones y la Comisión Electoral, y luego desde 1997 surge una institución como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua y el Tribunal Estatal Electoral. Justo en este año, en septiembre, celebramos nuestros primeros 25 años como institución. Sin embargo, pues les decía, la democracia es un concepto que es vivo, es vigente y se debe seguir discutiendo. Pues eso es motivo justamente hoy de una propuesta de reforma constitucional para suprimir los órganos electorales, para pensar si son necesarios, si son muy costosos o si no hacen un trabajo que debiera ser permanente. Y entonces nos planteamos si debe seguir existiendo tanto el Instituto Nacional Electoral como los institutos locales, los institutos estatales electorales en cada uno de los estados. Esa propuesta plantea de nuevo un modelo en el que otra vez el gobierno sea el que organice esas elecciones. Pero ese trayecto histórico me parece también, o es necesario, realizar la justificación social, política. ¿Por qué se crearon? Justo por esa desconfianza. No confiábamos, y en México hemos creado las reglas electorales de nuestro sistema democrático basados en la desconfianza, en ese fraude que se puede dar cada elección. Hay un estudio de Latinobarómetro en 2020 que señala que la mayor parte de los mexicanos, casi un 60%, antes de las elecciones piensa que el resultado puede ser fraudulento. Es decir, que el resultado no va a ser auténtico. Y entonces necesitamos poner más reglas, más candados, más disposiciones que nos aseguren que la votación va a ser auténtica, va a ser real a la voluntad ciudadana. Por eso es que nos tenemos que seguir planteando qué escenario tendríamos si hoy no tenemos órganos electorales. Esa evolución histórica tiene una explicación social que atiende a esas desconfianzas, a esos errores que se han planteado en las distintas elecciones. Entonces, un poco el planteamiento y la pregunta detonadora que quisiera dejar en esa evolución histórica de inicio para el momento en el que hagamos este diálogo que nos comentaba Tauri, es qué sucedería hoy si regresamos esos 30 años en el tiempo y otra vez permitimos una celebración de elecciones por parte del propio poder público. ¿Qué posibilidades habría de tener la confianza sobre el resultado electoral? El consejero electoral Ricardo Centeno Fernández presentó el tema por una generación de demócratas incluyentes, donde motivó a las y los presentes a involucrarse en los asuntos ciudadanos y de esta forma lograr cambios sustantivos en esa comunidad. Dice, las cuestiones electorales ya no son un problema fundamental para la sociedad mexicana como lo fueron hace 30 años. Las cuestiones electorales, o sea, de elegir a nuestras autoridades en todos los niveles de gobierno. ¿Por qué? Porque como explicó ahorita el consejero, ha sido un proceso largo donde se fue construyendo un sistema que nos garantiza que las elecciones son confiables, son objetivas, hay certeza, la posibilidad de que se haga un fraude es prácticamente cero, porque hay todo un sistema muy complejo, pero nos permite que ese tema pudiéramos decir que ya está resuelto. No quiere decir que no tengamos que mejorarlo, pero al menos ya es un sistema que funciona y funciona bien. Y seguimos con la frase, dice, ahora los asuntos más apremiantes del país se encuentran en otros ámbitos. Y ahorita estos retos que les voy a plantear tendrían que ver dentro de lo democrático,
pero hacia otro lado, hacia una segunda parte de la democracia, que es la participación. ¿Esto quién lo dice? El doctor Lorenzo Córdoba, el presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, quien preside, ¿verdad? Gracias al esfuerzo, esto no fue gratis, explicaba ahorita el consejero, esto es el esfuerzo de muchas mexicanas y mexicanos durante muchos años, al menos los últimos 30 años. Y en esos últimos 30 años, créanme o no, ustedes están jóvenes y posiblemente pues, no lo vieron y a lo mejor no lo han estudiado, pero costó sangre. O sea, hubo gente que dio la vida para que esto avanzara. Entonces es muy importante que ahora podamos defenderlo, ¿no? ¿Avanzamos, por favor? Tenemos, entonces, voy a plantearles 4 grandes retos. Y van a ir a tener un numerito para ir, se vaya quedando grabado. El número 1, explicaba yo hace un rato, venimos de un proceso donde no había un sistema electoral. Ahorita ya tenemos un sistema electoral. Tardamos nada más esa cantidad de años, desde 1977, que fue el primer intento de quitárselo al gobierno y que empezara a irse a la ciudadanía. Y después de 11 reformas, porque ya se ha ido cambiando, se ha ido ajustando a través del tiempo, para llegar a lo que tenemos hoy. Y eso nos da una democracia electoral, de elecciones, de poder elegir a nuestros gobernantes. Es un sistema electoral eficaz, legal, funcional, democrático. Esas características sí las tiene el sistema. ¿Qué nos dice que eso está pasando? Pues que podemos tener elecciones donde hay alternancia a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, de diferentes partidos, y seguimos en paz social. Eso quiere decir que de alguna manera aceptamos el resultado. Siempre hay impugnaciones y los tribunales lo resuelven, pero es lo menor comparado con la cantidad de cargos que se eligen cada vez que hay elecciones. Entonces esa parte de la democracia electoral, lo que nos toca el reto es pues, conservar eso. No vaya a ser que nos regresemos. No va a ser que por falta de conciencia, sobre todo, y no digo que ustedes, pero la juventud que no vivió el proceso, gente joven, pues no sabe lo que se tuvo que hacer para que esto pasara. Entonces hay que hacernos conscientes y qué hacemos para defender lo que ya está, que no nos vamos a regresar. Porque siempre es bueno reformar, pero hay que tener cuidado con la reforma, que no vaya a ser un retroceso. Segundo gran reto, tenemos que movernos a una democracia participativa. ¿Qué quiere decir esto? No solamente hablar de que yo voy, voto, elijo mis autoridades y ahí está la bendición, te doy un cheque en blanco y regreso en 3 años a ver cómo andas. No. Toda gestión del gobierno, de la autoridad que corresponda, tendremos que estar exigentes, tendremos que estar participando. Entonces es lo que le llamamos la democracia participativa o sustantiva, donde la sociedad, en este caso los jóvenes, participan, se involucran y están pendientes de qué están haciendo sus autoridades para exigir. Les doy un caso muy rápido. En 2019 un grupo de jóvenes convocó un plebiscito para una decisión de gobierno administrativa de cambiar la luz, no sé si ustedes se acordarán, y ese proceso fue un plebiscito que es histórico a nivel nacional, en 2019, cambió una decisión de gobierno, a partir de unos jóvenes que se ponen atentos, ven algo, utilizan un mecanismo de participación política que tenemos vigente en nuestra ley de Chihuahua, gracias a ese esfuerzo, ¿verdad?, de construcción, y logran cambiar una decisión de gobierno. No sé si fue bueno o malo, lo importante es que la sociedad, los jóvenes en este caso, provocaron una exigencia en lo que llamamos democracia participativa. Entonces requerimos involucrarnos todas y todos para que eso siga funcionando y pueda mejorarse. ¿Ok? Vamos a la siguiente. El tercer gran reto, desde luego, esa complejidad, esa desconfianza que provocó que tenemos un sistema súper lleno de candados de seguridad. La boleta electoral tiene 7 candados de seguridad, que luz violeta, que letras que se mueven si no se mueven, o sea, una cantidad de cosas para evitar que puedan falsificar la boleta, controles, cadena de custodia por el ejército para distribuirla. O sea, no se imaginan todo lo que pasa para que ustedes lleguen el día de la elección y depositen un voto, que ustedes estén en la lista nominal y que puedan votar. Es impresionante todo el trabajo que se hace dentro de los institutos electorales. Entonces, esa opción que provoca, pues que hay un costo, ¿verdad? Pues no es gratis, eso tiene un costo. Ahora, pensar que vamos a reducir el costo desmontando la estructura electoral de los estados, pues es una falacia. Pero ¿cómo le voy a hacer? ¿Quién va a organizar elecciones en el estado? Si el INE organiza elecciones federales, de presidente, diputados, senadores, del Congreso Federal, ¿y quién organiza en todos los estados? El gobernador, los ayuntamientos, los diputados locales o los institutos locales. Entonces lo vamos a quitar y lo va a hacer el INE, pues va a tener que gastar, porque va a tener que contratar personas para organizar todo eso. No va a salir más barato. Entonces es una falacia.
¿Qué tenemos que hacer? Y sí creemos que parte de la reforma, porque también la reforma tiene algunas ideas positivas, como que tenemos que ir hacia la digitalización o hacia el voto electrónico, porque eso nos permitiría, sí, efectivamente, bajar costos, eficientar los procesos de una manera segura, con certeza, con garantías de que los votos van a contar, si van a contar bien. Es un proceso. Creemos que las nuevas generaciones, ustedes ya nacieron en la era digital. Nosotros estamos acá, ¿no? ¿Verdad? No había ni computadoras cuando estábamos niños, ¿verdad? Después fueron apareciendo. Ustedes ya con el teléfono hacen mil cosas, ¿verdad? Se comunican, las redes sociales. Tenemos mucha confianza ya en lo digital. Creo que podemos ir avanzando hacia ese proceso. Y eso es el tercer gran reto. Que podamos avanzar a unos procesos electorales que puedan ser de esa manera. Ya otros países, por ejemplo Brasil, acaba de pasar sus elecciones y fueron 100% con voto electrónico, con una urna electrónica. Y eso es perfectamente factible, técnicamente. Tenemos que evolucionar como sociedad para aceptar ese cambio. ¿Y cómo lo podemos hacer? Involucrándonos, participando, diciendo que sí se puede, probando. Por ejemplo, el plebiscito que les decía se hizo con urnas electrónicas y todo el mundo aceptó el resultado. ¿Eso qué quiere decir? Que ya podemos estar más preparados para poder migrar a un sistema de tecnología de esa manera. Vamos al cuarto reto. Este cuarto reto, y ahí termino yo casi mi presentación, surge del informe país de la calidad de la ciudadanía que genera el INE cada año. Ahorita andan pasando con ese informe. Va a venir uno de los consejeros nacionales, el consejero Martín Faz, a presentar los resultados de ese informe, allá por diciembre. Ojalá nos puedan acompañar a escuchar cómo vemos los mexicanos la calidad de la democracia. Bueno, pues en ese informe surge un cuarto reto, el reto de la representación o de la representatividad, que de pronto en percepción los ciudadanos, las ciudadanas, no nos sentimos o no se sienten representadas por sus autoridades. Eso es un reto muy importante. De pronto dicen, pues es que allá están los partidos decidiendo cosas y yo ciudadano, ciudadana, ni cuento. Y fíjese cómo entonces el segundo reto, que es el involucramiento, la participación, pues toma una alta relevancia. Nosotros tenemos que exigirle a las autoridades, buscar la información. Como dice la estrategia general del INE de Educación Cívica y Participación, de Cultura Cívica, ¿verdad? O sea, buscar la información, qué está pasando, qué está sucediendo en mi ciudad, qué están haciendo los gobernantes, buscar la información. Con los sistemas de acceso a la información que existen ahora podemos preguntar la información y nos la tienen que dar. Segundo, dialogar, como lo que estamos tratando de hacer ahorita con ustedes, vamos a dialogar ahorita. Y tercero, exigir, ¿sí? Entonces tenemos que trabajar en esa parte del involucramiento y la participación. Vamos a una última lámina, de ahí voy a terminar. Todos hemos escuchado de este señor presidente, Kennedy, ¿verdad? Alguna vez, ahí cuando estudiamos Historia del Mundo, ¿no? Y tiene una frase muy importante que dice, muy famosa, vigente actualmente, dice, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, ¿verdad? Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Y sí es muy famosa. Esa frase la podemos trasladar ahorita aquí y ahora a Chihuahua. No preguntes qué puede hacer Chihuahua por ti. Pregunta qué puede hacer tú por Chihuahua. Y de verdad, ahorita los jóvenes, ustedes los jóvenes son los que les toca. No digo que nosotros no estemos haciendo nuestra chamba, tenemos que seguirle, pero necesitamos que la juventud se suba a este esfuerzo de seguir trabajando y avanzando en la democracia, para avanzar a una democracia participativa, a una democracia incluyente. Dentro del instituto tenemos esa estrategia general, dice, por una nueva generación de demócratas incluyentes, donde quepamos todas y todos, personas de la diversidad, población indígena, mujeres y niños que han sido históricamente discriminados, adultos mayores, todas las posibilidades, que todo el mundo tenga una voz y pueda ser escuchado. Fíjense, una cosa interesante, y ahí con eso voy a terminar. Esta frase no la escribió el presidente John F. Kennedy. Ustedes saben que los presidentes tienen asesores que le escriben los discursos, las cosas. Esa frase la escribió un joven y se la pasó al presidente, que fue el que la leyó, ¿verdad? Investiguen ahí en Google después quién escribió esa frase. Y fue un joven de 32 años que era asesor del presidente. Y por eso ahora ya se hizo muy famosa, ¿verdad? Pero lo que quiero resaltar con esto es que, de verdad, los jóvenes, la juventud, por eso se llama diálogo con los jóvenes, ¿verdad? Porque los jóvenes no son el futuro, son el presente. Aquí y ahora necesitamos que se involucren y que empiecen a participar. Y con esto yo termino mi presentación. La consejera electoral Georgina Ávila Silva habló sobre dónde estamos.
Pero estamos aquí. Antes de empezar, yo quisiera preguntar, que levanten la mano, si alguien de ustedes va a obtener un punto, un crédito, una estrellita, un algo por estar aquí el día de hoy, ¿no? ¿De verdad? Entonces quisiera que alguien levante su mano y me diga por qué está aquí, qué le interesó, por qué vino, por qué están escuchándonos, porque suena bastante aburrido aquí, 3 trajeados y dos trajeados y una trajeada. ¿Por qué? O sea, como ¿por qué están aquí? Alguien, quien quiera. Aquí enfrente quieren decir algo, pero no se animan. ¿No? ¿Están por su propia voluntad aquí? ¿Sí? ¿De verdad? Bueno, si es así, me da mucho gusto que jóvenes, mujeres y hombres se interesen. Sí, no, bueno, el silencio también comunica, entonces también dicen mucho. Me da gusto que estén aquí, ya sea que los hayan mandado, las hayan mandado, o que de verdad les haya interesado el tema. Pero me da gusto que estén aquí y ojalá se lleven algo de lo que el joven aburrido, el señor aburrido dijo, la señora aburrida dijeron, algo se lleven de aquí el día de hoy. Y si bien, porque llegaba tarde, pues arruiné el orden del programa y empezó el consejero Zapata hablando de dónde venimos y luego tenía que haber hablado yo de dónde estamos como órganos electorales y luego ya cerró Centeno con cuáles son los retos. Estoy segura que ya saben dónde estamos, paradas y parados. Entonces yo quiero tocar un tema importante y relevante porque me da mucho gusto ver mujeres aquí sentadas en la audiencia. Y quiero que sepan que una de las funciones, una de las atribuciones, una de las obligaciones de todos los órganos electorales es la defensa, la protección de los derechos políticos y electorales de las mujeres. Y esa función, esa atribución, no la va a llevar a cabo nadie más, desafortunadamente. Y aunque algunos temas son ya principio constitucional, y ya en la Constitución dice que todas las autoridades, todos los órganos de toma de decisiones del gobierno, todos deben de estar integrados paritariamente. Esto quiere decir por lo menos la mitad de mujeres y la mitad de hombres. Pues es un reto y es una obligación, es una atribución de nosotras y nosotros. Voy a hablar del Instituto Estatal Electoral, pero también a nivel federal, pues lo es el INE. Entonces, yo quisiera saber aquí también, que levanten su mano, quién de las mujeres que está aquí presente alguna vez ha pensado, ha soñado, le ha cruzado por la mente participar en temas políticos. Y en temas políticos no de la política como la entendemos, sino en temas relacionados con su salón, con su escuela, como mesa directiva, como organizadora de un grupo, como participar en la política como partido político o algo así. ¿A quién le ha pasado por la mente de las mujeres que están aquí? ¿Sí? ¿Uno nada más? Sí, muy bien. Bueno, pues por lo menos 2 mujeres por aquí lo han pensado. Y desafortunadamente, a muy pocas nos cruza la idea. ¿Por qué? Porque sabemos que es complejo, porque sabemos que hay muchos obstáculos, porque volteamos y vemos que hay puros hombres o hay la mayoría de hombres que participan en política o participan en toma de decisiones o participan liderando algunos temas. Entonces, quiero platicarles un poco de algo, un estudio muy impresionante, y aquí a lo mejor van a viajar ustedes a su niñez y se van a acordar de que sí, seguramente alguna de ustedes pensó en ser presidenta, pensó en ser gobernadora. Hay un estudio que realizó Mattel, que han de conocer ustedes a Mattel perfectamente. Mattel es esta fábrica de juguetes, pero es la fábrica de la Barbie. Entonces llegó un momento en el que Mattel dice, pues no se está vendiendo la Barbie, no sabemos qué está pasando con la Barbie, como si no supieran qué está pasando con la Barbie. ¿Qué tiene mal la Barbie? Bueno, yo le puedo decir muchas cosas que tiene mal su muñeca Barbie, pero ellos dijeron, no sabemos qué tiene la Barbie, ¿qué hacemos? E hicieron un estudio con la Universidad Complutense de Madrid, y ese estudio lo denominaron ¿En qué sueñan las niñas y los niños?
Y resulta que su metodología fue muy interesante y los resultados son también interesantes e incluso preocupantes. Toman niños y niñas de entre 5 y 10 años. Y resulta que a los 5 años, niñas y niños sueñan prácticamente en lo mismo. La metodología era, les pedían a estas niñas y niños que se escribieran una cartita a su yo del futuro. Niños y niñas, ay, pues qué padre que seas presidenta, qué padre que seas astronauta, los niños también, ojalá que seas superhéroe. Niños y niñas, las cartitas son muy similares, sus sueños, sus aspiraciones, sus ambiciones son muy similares. Pero ¿qué sucede? Entre los 7, 8 años, las cartas de las niñas empiezan a cambiar radicalmente. Las niñas empiezan a escribirse cartas a su yo del futuro muy dolorosas. Ojalá que seas muy bonita, ojalá que tengas un cuerpazo, ojalá te cases con un marido rico. Y sus ambiciones desaparecieron, ¿eh? El ser presidentas, el ser astronautas, el ser científicas, desaparece. Con esta información empiezan los investigadores y las investigadoras, bueno, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y se dan cuenta, pues, que en esa etapa, niños y niñas empiezan a ser más conscientes de su entorno. Ya empieza a llegar una influencia externa. Empiezan a ver cómo, pues, mamá no es presidenta, es más, no hay presidenta. Y no hay mujeres en política, y las pocas que hay son muy atacadas. No hay mujeres en la ciencia, o hay un astronauta, o empiezan a darse cuenta, consciente o inconscientemente, eso empieza a cambiar su estructura de pensamiento y empieza a cambiar sus sueños y sus ambiciones. Derivado de ese estudio, pues lo único que pasó es que crearon la Barbie científica, pero la Barbie sigue teniendo un cuerpo espectacular, pero bueno. Pero los resultados de ese estudio dicen mucho. Tenemos que seguir ayudando a nuestras mujeres, porque la sociedad no ayuda, porque los estereotipos no ayudan, porque la información no ayuda, porque la realidad no ayuda. Entonces tenemos que seguir llevándolas. Ahorita mencionaba, hay una obligación constitucional y un principio constitucional. ¿Esto qué quiere decir? En la Constitución está la obligación de que sea mitad y mitad. Entonces, ¿qué pasa? Hay que llevarlas y luego hay reclamos por ahí que ay, nomás por ser mujer, vamos a elegirla, la vamos a candidatear o la vamos a poner nomás por ser mujer. Bueno, sí, nomás por ser mujer, porque hemos tenido presidentes, diputados, senadores nomás por ser hombres. Entonces sí, nomás por ser mujer. Pero además de eso, las mujeres estamos mejor preparadas. Nos exigen mucho, nuestra exigencia es demasiado. Y voy a poner un ejemplo, y esto es con mucho respeto a mis compañeros. En la integración del consejo anterior, porque se va reformando y luego unos miembros coinciden y otros no. En el consejo anterior, las 7 personas que estábamos, mitad hombres, mitad mujeres, las 3 mujeres que estábamos teníamos estudios doctorales, las 3. Nuestros compañeros, pues, súper bien, su licenciatura, su maestría, está muy bien. ¿A qué voy? A que la mujer se nos exige más, para decir, pues sí puede, sí trae. Pues sí, pero me exiges más que lo que le exiges a un hombre. Entonces, todo este tema de antecedente y de contexto, y perdón si me salí del programa, pero yo sí quiero dejar aquí planteado este tema. Cualquier inquietud política que tengan, entendiendo por inquietud política participar en la vida política de su entidad o de su comunidad o de su escuela, persíganla. Ya hay andamiajes legales, ya hay instituciones que estamos obligadas a ayudarles, a darles herramientas, a dar capacitación, que vamos a tener que luchar contra años de estereotipos, que hay mucho que hacer en un sistema. Y también esto lo quiero aclarar, esto no es de hombres y mujeres, no es de hombres y mujeres, esto es de un sistema que enseñó que la mujer para casar, que la mujer debe de estar bonita, que la mujer debe de casarse con un hombre de mucho dinero, y simplemente deja de lado toda la capacidad
de las mujeres. Yo aquí lo dejaría poniéndonos claro que a la orden todas las intenciones políticas de las mujeres jóvenes y no tan jóvenes en México deben de ser apoyadas, ayudadas, y debemos de asegurarnos que haya más mujeres en sitios de toma de decisiones del país. Con su plática, la consejera electoral puso sobre la mesa los avances democráticos que se han logrado y motivó a seguir luchando porque se den más avances. Este diálogo forma parte de un ambicioso proyecto para fortalecer la participación ciudadana en las juventudes y se divide en 3 grandes estrategias generales, que son Sembrando Civismo, para educación básica y media superior, Cultivando Participación, para jóvenes universitarios y Cosechando la Democracia, con adultos y adultas, para que todos seamos demócratas e incluyentes. Finalmente, se invitó a los jóvenes a integrarse a la Red Estatal de Agrupaciones Juveniles por una Democracia Incluyente, REDI, que tiene el propósito de formar una nueva ciudadanía con juventudes que participan y se involucran en temas públicos de forma activa. Comprometida e informada, el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, IE, invita a la población juvenil a integrarse a la Red Estatal de Agrupaciones Juveniles por una Democracia Incluyente. La estrategia central consiste en construir la red desde lo local a nivel municipal y estatal, propiciando que las agrupaciones juveniles promuevan valores cívico-democráticos y de participación incluyente al interior de sus universidades o hacia su población de influencia. Entre los resultados claves que se esperan se encuentra el contar con juventudes preparadas y comprometidas con la democracia, listas y preparadas para participar en la organización de elecciones y mecanismos de participación política y social. Para integrar esta red se tomarán en cuenta los siguientes principios rectores. Apartidista, es decir, ajeno a cualquier partido político. Ecuménica, que pertenece o se refiere a todas las personas del mundo, a todos los países y a todos los tiempos. Paritaria e incluyente, que está constituido por distintas partes con igualdad en el número y derechos de sus miembros. Involucra diversidad de personas, opiniones, creencias, lenguas, entre otras, sin distinciones, ni discriminación conforme a la sensibilidad social. Interdisciplinaria, que se realiza con la cooperación de varias disciplinas científicas o culturales, buscando la integración de teorías, métodos, instrumentos y fórmulas de acción. Voluntaria, que se hace con la voluntad, no se obliga a su cumplimiento o ejecución. Las personas interesadas en integrarse y participar en la READI pueden registrarse en la página del Instituto Estatal Electoral en la siguiente liga, que es ieechihuahua.org.mx/READI. ¿Y ahora qué les parece si vamos a Ruta en la Salud, donde la doctora Isis Ramírez nos habla sobre los cuidados que debemos tener en la temporada invernal para evitar los males respiratorios? Hola a todos y a todas, soy la doctora Isis Ramírez, encargada del Servicio Médico del Instituto Estatal Electoral. El día de hoy vamos a ver una cláusula más. Vamos a hablar sobre lo que son las enfermedades respiratorias y la temporada invernal que vienen de la mano. Durante esta temporada invernal es importante tener algunas medidas, como las son de abrigarnos bien del frío, evitar los cambios bruscos de temperatura, sobre todo tapándonos en nariz y boca. También es importante que si tenemos calentadores de calor o quema de hidrocarburos, tengamos espacios bien ventilados. Recordemos que durante esta temporada invernal se recomienda por parte de las autoridades sanitarias el uso de cubreboca de manera continua si tienes alguna enfermedad respiratoria. También si tenemos o acudimos a lugares mal ventilados, espacios cerrados, aglomeraciones o también en unidades médicas.
Es importante mencionar que durante esta temporada invernal tenemos una triple epidemia, como es el virus sincicial respiratorio, que afecta principalmente a niños menores de 5 años. No es un virus mortal, pero sí ocasiona síntomas respiratorios como fiebres por arriba de 39 grados, escurrimiento nasal, tos productiva, y solamente el 1% de estos niños termina en hospitalización o con un cuadro moderado o severo. También tenemos la época de la influenza, que es una enfermedad estacional, sobre todo de temporada invernal, la cual nos da síntomas muy parecidos como son fiebres altas por arriba de 38 grados, escurrimiento nasal, dolor muscular. Es importante vacunarnos durante esta campaña para así evitar los riesgos de esta enfermedad. También tenemos aún en puerta lo que es la epidemia del COVID. Si bien la mayoría de las personas se encuentran vacunadas, recordemos que sigue aquí la epidemia y que debemos de estar todos vacunados y cuidarnos entre nosotros. El uso de cubreboca durante esta temporada es esencial para todos. Esto fue una cápsula más de Ruta en la Salud. Muchas gracias. Toma la ruta. Ruta al aire. Así es como llegamos al final de Ruta al Aire. Gracias por habernos acompañado a través del 106.9 FM de Radio Universidad, así como por las redes del Instituto Estatal Electoral. Hasta la próxima. Esto fue Ruta al Aire, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por esta frecuencia universal.